con algunas personas que querían intervenir. Vamos a darle la palabra al asambleísta Franklin Samaniego. Señora Presidenta, compañeros y compañeras, muy buenos días. Es sumamente importante retomar este debate que va de la mano con algunos temas que ya hemos debatido aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional, entre ellos la ley presentada por el Presidente de la República para la lucha contra la corrupción y la recuperación de capitales, la reforma que planteó la Comisión de Justicia en relación al Código Orgánico Integral Penal y el comiso anticipado, el comiso de terceros, que me parece sumamente importante. Pero quiero iniciar señalando que la lucha contra la corrupción es un deber y una tarea de todos y de todas. Es necesario que asumamos la práctica de lo correcto como una filosofía de vida, como una herramienta de transformación y como una única forma de administración de lo público. Es criterio, es cierto que en esa cruzada de transparencia por la coherencia y por la verdad se requiere todas las acciones, tanto preventivas, esto es sumamente importante, acciones preventivas, acciones de ejecución y acciones de reparación en lo posible, que son los temas a los que me voy a referir en el análisis de esta ley. Me parece que hemos avanzado bastante en lo que Luigi Ferrajoli denomina como garantías primarias, pues si revisamos nuestra legislación encontramos varias disposiciones positivas de hacer y varias negativas de no hacer en relación a la administración pública. Sin embargo, al parecer no hemos avanzado lo suficiente sobre las garantías secundarias, sobre aquellas garantías que se destinan a la reparación cuando existen violaciones de garantías primarias. Y en ese sentido, más bien quiero, señora Presidenta y compañeros, plantear tres elementos fundamentales. El primero, esta ley se ha planteado y se ha presentado al país como la panacea para la solución de la lucha contra la corrupción y la recuperación de capitales, presentándose con el Consejo de Participación Ciudadana, presentándose a la ciudadanía y antelándose a varios proyectos, dándosele la prioridad a varios proyectos que fueron presentados por otros asambleístas. Sin embargo, de eso, quiero señalar que el Presidente de la República presentó un proyecto de ley parecido a este, en donde de una manera totalmente radical, en diferencia, plantea que sea el Ministerio del Interior quien lleve adelante este procedimiento parapenal, cuando aquí en esta ley se plantea que sea el Consejo de Participación Ciudadana. En mi intervención que realicé, cuando hablábamos de la ley de lucha contra la corrupción y recuperación de capitales presentada por el Presidente de la República, había señalado puntualmente que violentaba algunos principios constitucionales y estaba fuera del marco constitucional. Yo más bien, sin ningún tema en particular, hablando desde el tema político, quiero referirme en forma técnica, con aportes y criterios en relación a esta ley. El proyecto de ley que analizamos el día de hoy pretende lograr la recuperación de capitales, un objetivo que sin duda nos convoca a todos y a todas, pues existe la obligación constitucional y convencional de reparar en todos los casos cuando se trata de las afectaciones patrimoniales al Estado. Reviste aún mayor importancia de la que convencionalmente se le agrega. Es por todas esas razones que el proyecto de ley requiere un análisis técnico y coherente, a lo que yo me refería al momento de señalar anteriormente algunas líneas, que no responde a la coyuntura. Compañeros, estos temas no pueden responder a la coyuntura y tampoco pueden responder al populismo penal, que no responda al cálculo político ni a la política de grandes titulares cómplices de la demagogia. Son elementos que el pueblo ecuatoriano tiene que analizar y conocer. El proyecto cuenta con 18 artículos, una disposición general, una disposición transitoria y una disposición reformatoria que respecto a esto me permito señalar lo siguiente. Y voy a hacer un análisis técnico de la mayor cantidad de artículos porque sí necesitamos mucho tiempo para revisar. Artículo primero.
En el tema formal, en el tema de forma, el proyecto de ley en apego al manual de técnica legislativa, que por efecto de la costumbre legislativa merece ser observado, consta en un epígrafe, ámbito y definición, es decir, una misma disposición se incorpora el ámbito y las definiciones de la ley. Al respecto, para el análisis hay que considerar que en el artículo 2 del proyecto de ley refiere a la aplicación. En ese sentido, sería conveniente, siguiendo el manual de técnica legislativa, que se haga, 1, un artículo determinando claramente cuál es el ámbito de la ley, mismo que se confunde con las definiciones. 2, un artículo independiente con las definiciones. En el mismo artículo 1 es importante considerar que los numerales 1.1 delitos y 1.2 recuperación de capitales hacen referencia a la esfera del derecho penal, disposiciones que entrarían en contradicción con lo que determina la doctrina de lo que se denomina reserva de ley penal, establecida en el artículo 17 del Código Orgánico Integral Penal, donde se señala, y cito textualmente: ámbito material de la ley penal, se considerarán exclusivamente como infracciones penales las tipificadas en este código, las acciones u omisiones punibles, las penas o procedimientos penales previstos en otras normas jurídicas no tendrán validez jurídica, salvo en materia de niñez y adolescencia. Es decir, compañeros y compañeras, pueblo ecuatoriano, los procedimientos a los que alude en estas disposiciones constantes en este proyecto de ley violentan el principio de legalidad y además no tendrían validez jurídica. En ese sentido, se advierte que crear un procedimiento parapenal constituye una vulneración al principio de garantía de seguridad jurídica establecido en el artículo 82 de la República del Ecuador, de la Constitución de la República del Ecuador. En el artículo 2 del proyecto, la ley entrega una aplicación de la Ley de Recuperación de Capitales al Consejo de Participación Ciudadana, cuando aquella atribución no se encuentre establecida ni constitucional ni legalmente en el ordenamiento jurídico. Es decir, si analizamos el artículo 208 de la Constitución, no existe tal atribución de recuperación de capitales y estas atribuciones siguen siendo lo que determina el numeral 4, que llegan hasta investigar denuncias sobre actos u omisiones. Compañeros y compañeras, este tema entra en un conflicto directo con lo que determina el Código Orgánico Integral Penal. Asimismo, quiero señalar que la Constitución deja cláusula abierta para agregar atribuciones por vía legal. Sin embargo, la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no existe atribución sobre recuperación de capitales. Ante esta anomia, nuevamente se está vulnerando el principio de seguridad jurídica determinado en el artículo 82 de la Constitución de la República. Quiero señalar que en el artículo 7 hace referencia a los partícipes y determina en lo pertinente: quienes se acojan a las disposiciones de la presente ley de manera voluntaria tendrán beneficios con respecto al juzgamiento y aplicación de la pena, que correspondería por los delitos respectivos de conformidad con el COIP. Es decir, se convierte en una norma de remisión al COIP que se encuentra fuera del referido cuerpo normativo, y nuevamente esta disposición entra en contradicción con el artículo 17 del Código Orgánico Integral Penal y el principio de reserva de ley penal. El artículo 10 del proyecto de ley hace referencia a la cooperación eficaz, y esto es muy importante que analicemos, y condiciona el acceso a la institución jurídica de cooperación eficaz establecida en el artículo 491 del Código Orgánico Integral Penal vigente, a un informe sustentado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y a una certificación de recuperación efectiva de capitales. ¿Y cuál es el rol de la Fiscalía entonces? Si va a ser el Consejo de Participación Ciudadana quien determine qué bienes o qué recursos son ilegales o proceden de enriquecimiento ilícito. Quiero señalar, como decía, que la cooperación eficaz está condicionada al acceso a esta institución, el ejercicio del Consejo de Participación Ciudadana. En la actualidad,
es decisión del fiscal, como señalaba de acuerdo al artículo 492, como titular de la acción penal. En ese sentido, se vuelve a atentar contra el principio de reserva de ley penal, que si lo aplicamos en el sentido estricto, haría ineficaz la disposición contenida en el artículo 10 del proyecto de ley. El artículo 13 del proyecto de ley faculta al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para acreditar equipos técnicos con el fin de investigar, detectar, ubicar y recuperar capitales. Escúcheme bien, con el fin de investigar, detectar, ubicar y recuperar capitales. ¿Acaso eso no le corresponde a la Fiscalía General del Estado? Al respecto, nos sirve remarcar que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no tiene atribuciones constitucionales, como había señalado, para que proceda a la detección, a la investigación, a la ubicación y a la recuperación de capitales. En el artículo 18 establece otra norma de remisión al Código Orgánico Integral Penal sobre la protección a los informes que nuevamente vulnera el principio de reserva penal. Quiero finalmente referirme a las disposiciones reformatorias. Compañeros y compañeras, cada artículo tiene una contradicción a la normativa penal y a lo que determina el Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, finalmente la disposición reformatoria de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social señala: 10. Garantizar y promover la participación ciudadana en procesos de recuperación de capitales. Al respecto, se recuerda que la institución jurídica de recuperación de capitales, como ya habíamos señalado anteriormente, no es atribución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ni constitucional ni legalmente. Así que todo lo que se requiere agregar existe ya en la normativa vigente. En definitiva, compañeros y compañeras, quiero señalar, como puede notarse, que el proyecto de ley, varios elementos. El primero, crea un sistema parapenal. El segundo, intenta entregar atribuciones que constitucionalmente y legalmente no las tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como atribuciones para recuperar capitales. Tercero, crea equipos ciudadanos técnicos a los cuales les faculta para la participación de procesos en recuperación de capitales, los cuales fácilmente tendrán que convertirse en equipos inquisitivos o persecutorios, pues además toda su investigación es reservada, lo que no da la posibilidad alguna de ejercer el derecho a la contradicción, violentándose nuevamente la Constitución de la República. Compañeros y compañeras, el Consejo de Participación Ciudadana, como lo había señalado anteriormente, tiene ya una atribución de canalizar denuncias, actos u omisiones que afecten a la participación y que generen corrupción. Como quiero señalar, no es que el Consejo de Participación Ciudadana no tiene la posibilidad de realizar el tratamiento, la recepción y el tratamiento de denuncias. Aquí se le señala además como responsabilidad. Terminó su tiempo, asambleísta. Como responsabilidad del presidente del Consejo de Participación Ciudadana viabilizar las denuncias pertinentes y es más, presentarlas ante la autoridad. Para terminar, señora Presidente, compañeros y compañeras, el proyecto de ley requiere que sigamos profundizando en su análisis constitucional y legal. En tal sentido, exhorto a que en este pleno lo realicemos de la manera más técnica posible para que las garantías secundarias no terminen contraponiéndose a las garantías primarias. Como señalé en un inicio, no voy a hacer un análisis político sobre esta ley. He tratado de ser lo más técnico posible y remitiré mis observaciones por escrito a la comisión para que se sirvan a analizarlo y que lo que se apruebe esté en el marco de lo que determina la Constitución, la ley, pero además de lo que requiere el pueblo ecuatoriano. No una norma que no nos permita cumplir con el objetivo que se ha planteado, que es la recuperación de capitales y la lucha contra la corrupción. Ni un derecho menos, y creo que debemos trabajar más en este sentido. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Gracias.